Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos amigos. Un gusto saludarlos en este día de Cineclub, ahora lunes de Cineclub. Qué gusto que se estén conectando, que nos acompañen el día de hoy en un día más para poder compartir, para poder dialogar, discutir e interactuar en torno a las películas y algo de lo que nos permita problematizar en torno a la clínica. Siempre es muy rico poder compartir con ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Les recuerdo que nos pongan sus saludos, desde dónde nos ven y quién nos está viendo del otro lado. Siempre es bueno poder saludarlos. El día de hoy me da mucho gusto poderles compartir que me acompaña y voy a compartir transmisión. Como lo vieron en el cartel, nos va a estar acompañando el maestro, doctor en filosofía, Ali Gómez Luna Gómez, un gran amigo, un gran maestro que nos va a estar platicando el día de hoy. Algunos lo conocen y los que no van a tener el gusto, el privilegio, el placer de escucharlo el día de hoy. Y se los presento. Aquí con ustedes el maestro Ali. Hola Ali. Hola, hola, ¿qué tal, Daniel? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo a todas las personas que amablemente están siguiendo la transmisión. Muchas gracias Ali y siempre me gusta iniciar agradeciendo a los invitados, en este caso a ti, por aceptar nuestra invitación a estar acá en el Cine Club. Nos da mucho gusto que hayas aceptado compartir con nosotros. Sí, bueno, el gusto es mutuo, Daniel, sabes. Pues el aprecio personal hacia ti y también profesional, que pues a lo largo del tiempo hemos podido intercambiar y construir proyectos y bueno, pues esto es una ocasión más para pues para intercambiar ideas, opiniones, puntos de vista en un ambiente que me parece pues mucho más relajado, ¿verdad? Mucho más ameno para la conversación, para el intercambio también con las personas que veo que están siguiendo puntualmente los comentarios, las opiniones. Entonces, pues muchas gracias, Daniel, y a Casalep por la invitación y pues nada, gustoso estamos aquí para comentar. Muchas gracias, Ali. Sí, como bien lo dices, ya algunos años trabajando juntos, compartiendo algunos espacios, ¿no? En aulas, en coloquios, en congresos, y ahora aquí en un stream en Casa Lev. El día de hoy nos vas a platicar de esta película multipremiada y bastante interesante de La La Land, ¿no? ¿Qué hay con La La Land, mi estimado Ali? ¿Qué nos traes el día de hoy con La La Land? ¿Qué pasa con La La Land? Bueno, primero que nada, me gustaría partir de la experiencia estética, ¿verdad? De la experiencia estética, de la propia sensación de la película. Yo, cuando amablemente me hiciste la invitación, pues me dijiste que podíamos comentar La La Land. Yo la verdad es que no la había visto, entonces me di la ocasión de verla pues tranquilamente, ¿verdad? Y bueno, en principio, ya para poner, digamos, los temas sobre la mesa, que me interesa conversar el día de hoy, La La Land es una desilusión, ¿verdad? este, lo vamos a decir así, de manera, Así empezamos. así empezamos tranquilamente, como solemos decir las cosas, ¿verdad? No, bueno, a ver, primero de manera categórica o más bien provocadora decir por qué es una desilusión, es lo que intentaré, vamos, conversar el día de hoy al respecto. Bueno, primero esa parte desde la generalidad y después un poco más quizá de manera muy breve acerca de la historia, ¿no? Bueno, ¿por qué es una desilusión? Eh, ¿Por qué para mí es una desilusión? Bueno, pues porque la película en realidad versa sobre la desilusión. Uh-huh. Te decía, desde la experiencia estética de los colores, la alegría, la lozanía, la, la, los cambios de ritmo, ¿no? Evidentemente es un musical. Entonces, pues como sabemos, es una película más o menos del 2016, me parece, ¿no? Multipremiada, con todo este asunto también que sucedió en el momento de los premios Oscar y todo lo que, pues, lo que seguramente las personas ya saben. Pero como experiencia estética luminosa y colorida,
a mí me parece que efectivamente versa sobre la ilusión del encuentro, la ilusión del placer, la ilusión estética, ¿sí? Y como toda experiencia estética puede tener su contraparte de mostrar algo que sea más bien más allá del placer, ¿no? Y entonces, efectivamente para mí es una película que al menos en un principio trata de esta como alegría, ¿no? De lo contingente, una especie de gracia fortuita, ¿no? Evidentemente, vemos esta noción de los enamorados que por una casuística extraña, ¿no? Y evidentemente suprahumana prácticamente, ¿no? Cuasi divina, se encuentran. Uh-huh. Y pues ahí vemos esta consideración en la cual donde hay un encuentro, pues hay como que se construyen un lenguaje propio, ¿no? El lenguaje propio entre dos enamorados, que también lo decía Roland Barthes, ¿no? Entre donde se encuentran dos enamorados, pues hay una especie de lenguaje compartido, en el cual solo ellos dos comprenden, y pues esto lo encontramos en la canción que ellos, pues es que es de ellos, ¿no? Entonces, pues está esta primera impresión que para mí versa sobre esta cuestión del encuentro, la ilusión y la desilusión, por evocar también una imagen, nos recuerda al cuadro de los amantes de Magritte, que no sé si tú tendrás en mente, y nuestra audiencia, pues quizá también lo tenga por ahí, ¿verdad? Que es justamente dos amantes que se encuentran y se están besando con un velo, ¿no? Cada uno de ellos. Y pues eso es el carácter ilusorio, genuinamente ilusorio y alegre, ¿no? Del encuentro amoroso, para después pues, asistir, ¿no? En tanto audiencia, a la desilusión, ¿verdad? A la desilusión relativa al desencuentro, a la imposibilidad de sostener el vínculo y a la zozobra, ¿no? De la pareja, no sin antes, podemos spoilear, ¿verdad? Pues de eso se trata el asunto. Se trata. Que ya la vi. No sin antes, todavía, para más desilusión, quedarnos con el desazón de lo que hubiese sido, lo que hubiese podido pasar, ¿no? Eso al final ya de la película. Entonces, hay como tres momentos: la alegría, lo contingente, que es esta especie de noción fortuita de felicidad a la cual todos estamos sujetos, ¿no? A la diosa fortuna, ¿verdad? Que en el cine es un motivo muy recurrente. Está aquí, está en las películas de Woody Allen y bueno, pues en muchos lugares, ¿no? Donde pues se muestra el carácter, vamos a decirlo así, fortuito, ¿no? O la buena fortuna del encuentro entre los amantes. Entonces, y después, para, digamos, evidenciar otro aspecto, ¿verdad? De la película, es la relación que cada uno de ellos guarda con sus propios anhelos y sus propios objetos de deseo, que en el caso de la película es, por un lado, el personaje de Sebastián quiere ser jazzista, y la materialización de esto es su propio club de jazz, y Mia, que quiere ser actriz, y la materialización de esto, bueno, pues es participar de una obra, de una proyección importante, ¿no? Entonces, cada uno de ellos incluso aprende un poco a desear por el otro, ¿no? Lo cual es bastante también sugerente. Y hay una cosa también importante ahí, ¿no? Cómo hay un manejo también de la proximidad a eso que representa el deseo cumplido, ¿no? Es decir, cada uno de ellos tiene una relación particular pues con lo que desea, ¿no? Que eso, y bueno, voy a hacer un paréntesis aquí también, Daniel, y pues las personas que nos están escuchando. Yo cuando comento películas o, bueno, obras literarias y demás, pues evidentemente en este aspecto o en este papel, digamos, de practicante del psicoanálisis, yo lo que
tiendo a ver son funciones, roles, aspectos, ¿no? No me gusta hacer psicobiografía de los personajes, ¿sí? Creo que eso puede ser, digamos, se puede hacer, pero, pero no, o sea, yo más bien lo que me interesa es pensar, por ejemplo, esta relación de los amantes con respecto a otros objetos de deseo y a la temporalidad que se juega en este sentido. Es decir, siempre es después, ¿no? O bueno, siempre va a ser en otro momento, ¿verdad? Y nada más como breve nota académica, además, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cuando Lacan habla de Hamlet y también nos va diciendo cómo un poco la cuestión de Hamlet con respecto a su objeto de deseo es que está desfasado en el tiempo, ¿no? Siempre está como que llega tarde, siempre va a ser en otro momento y es más, siempre está en el tiempo del otro, ¿no? Entonces, eso es algo que también está ahí en juego, que es la proximidad, por ejemplo, una escena meritoria de esto que estoy diciendo, según yo, es el momento en el que pues ya están separados y Sebastián recibe una llamada de pues, una productora para un casting de cine y va y le dice que pues es el momento, ¿no? Entonces vemos cómo está la cosa del momento para llegar a ese, a ese punto, digamos, ese corolario de llegar a ese acceso, a esa representación del deseo de ella, y que al final, pues prácticamente es como no, ¿no? O sea, ahí hay algo bien importante, ¿no? Entonces, cómo implica este desfase del sujeto en relación al momento de acceso a la representación del deseo y cómo la pareja puede en momentos, pues digamos, como decir, sí va, ¿no? Y al final, pues esto termina por precipitar de maneras, pues no previstas, el fin de la relación, ¿no? Para volver, digamos, a este momento donde se encuentran y viene esta especie de otra realidad, ¿no? En la que, a manera de fantasía, se muestra también y nos muestran cómo hubiesen sido las cosas, pero no fueron. Cómo hubiesen sido, pero no fueron. Ahí está otra vez ilusión y desilusión, mi querido Daniel, por lo cual mi primera propuesta de aproximación a la película es versa sobre la desilusión. Y ya acabó. No, okay. No es cierto. Pues... no, bueno, ese es un poco el tema que me interesaba comentar contigo y con las personas que nos escuchan y nos ven. Y creo que tienes razón, o sea, creo que dentro de este comentario, o sea, cabe mucho como poder hablar sobre los aspectos, sobre lo que se teje en la trama de la película, más que no únicamente de la psicobiografía de cada uno de los personajes, ¿no? A mí me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre esta cuestión del tiempo, Ali, ¿no? Te he escuchado hablar en algunos otros espacios de estas consideraciones del tiempo. Hay veces que la gente que nos está viendo, pues a lo mejor está algunos un poco más involucrados, algunos otros no, en tanto la teoría psicoanalítica, algunos apenas se están introduciendo o algunos a lo mejor no conocen mucho, ¿no? Sobre esto que estamos comentando. Me gustaría que platicaras un poquito porque yo sé, te he escuchado que, por ejemplo, sé que te apasiona mucho la cuestión de la filosofía griega y sé que en algún momento te escuchaba que en cuestión del tiempo, para ellos son lógicas distintas el tiempo, ¿no? Al menos para nosotros podríamos pensar que las cosas tendrían que ser cronológicas. Y a veces es bien difícil, como lo vemos en la película, como dar cuenta que queremos que todas las cosas quepan al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, no sé si pudieras claro. Esta cuestión, cuando hablabas del tiempo, de los desfases, los tipos del tiempo, ¿no? Fíjate, vamos yo suelo también decir de manera muy esquiva, ¿verdad? Que voy a dar algunos datos, más que, digamos, una explicación o una conclusión contundente, ¿no? Pensando un poco la relación de lo que decía yo en la película, del deseo o del momento o de la temporalidad del deseo. En algún lugar, que en este momento no puedo ubicar con seguridad, con certeza,
dice Freud que el tiempo se conjuga siempre en tiempo presente, ¿no? Esto, digamos, el deseo se conjuga en tiempo presente. Ese es el tiempo en el que se conjuga el deseo. Y yo creo que ahí, por ejemplo, es una acepción en la cual muestra un cierto aspecto, que es lo constante. Lo constante, siempre en tiempo presente, ¿no? Entonces está esta noción de constante, como ese empuje, que como sabemos también, no quisiera yo ponerme muy así, muy de clase y de concepto, ¿no? Pero bueno, lo que podríamos decir al respecto es que también es un carácter evidentemente pulsional hablar de lo constante, a diferencia del instinto que es momentáneo, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera noción por la que podemos dejar por aquí arriba, ¿no? Por aquí arriba la dejamos, ¿sí? Luego, en otro aspecto, como que tiene más que ver con este postulado que estaba yo realizando hace unos minutos, que es la relación, vamos a decirlo así, del neurótico con el momento o el acceso a eso que desea, ¿sí? Y ahí la cosa se pone un poco más sugerente porque, como decía yo hace rato, para explicar esto, Lacan lo hace desde la figura de Hamlet, pero no como la psicobiografía de Hamlet. Y para hacer un pequeño paréntesis, además, psicobiografía entendemos como la explicación metódica y teórica de un personaje de una obra literaria o artística, o de un autor, como si pudiésemos develar sus enigmas personales, ¿no? O su estructura personal. Entonces, más bien lo que hablamos es, o lo que yo estoy intentando hacer es, pues, ¿qué de Hamlet, no? Junto con Lacan, ¿qué de Hamlet somos todos? ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, como yo pensé al ver la película, pensaba yo en esta nota que nos deja por ahí Lacan, que es decir, el tiempo del cumplimiento del deseo siempre es a destiempo, ¿no? A desfase, ¿no? Para el neurótico, el momento de asimilar, de llegar, de meter gol, ¿verdad? En términos del deseo, está cargado, ¿sí? De una serie de significaciones que él pone en otro lugar, ¿no? Entonces, es el caso pues, de las personas, de los neuróticos que esperan la señal adecuada, ¿no? Se espera el momento de acceso, digamos, que venga de algún lugar, ¿no? Que sea otorgado y que sea, pero es una postergación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Vamos a poner otro elemento sobre la mesa. Bueno, pues porque implica una cierta fatalidad, ¿sí? El cumplimiento de deseo. Ya lo había presentado por ahí Oscar Wilde en otro lugar que no recuerdo en estos momentos, pero que decía que siempre que se cumple el deseo, tiene algo de fatalidad. Y no cumplirlo también, ¿verdad? Entonces, eso digamos, por la idea del acceso, de la temporalidad, que es como que uno va a un ritmo, a un tiempo diferente, ¿no? Pensando que Lacan lo ilustra muy bien. El tiempo de Hamlet es el tiempo del otro, para acceder a eso que él desea, ¿no? Entonces siempre hay una postergación que vela, ¿no? Que vela por el acceso a esa, pues, a esa realidad, ¿no? Eso por un lado. Vamos a seguir hablando de temporalidad, que veo que es lo que hacia donde nos dirigimos. Y propiamente, bueno, pues habitamos un mundo particularmente dotado por una temporalidad cronológica, ¿verdad? Secuencial, que tiene que ver con la medición y que lo hacemos de maneras muy arbitrarias y muy funcionales. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, ¿no? Las horas del día, todo esto tiene que ver con una
organización secuencial cronológica. Pero como bien decías, pues en este interés pues, que en mí despierta la filosofía antigua, y más que la filosofía antigua, el pensamiento en su conjunto de la antigüedad, también viene muy a cuenta pensar los otros dos tiempos que se tenían en el pensamiento griego, que es Kairos y Aion, ¿no? Kairos, que es justamente la cosa del instante y del momento, pero fundamentalmente la noción del momento adecuado. Y Aion, que se puede llegar a traducir como eternidad, pero yo creo que ahí tenemos una cierta barrera cultural para entender el tema de la eternidad, porque pensamos que la eternidad es una especie de tiempo continuado hasta el infinito, ¿no? Más bien, yo suelo poner una imagen mental al respecto, que es, imaginemos el tiempo cronológico como granitos de arena puestos en secuencia, ¿verdad? O perlas o canicas. No importa, pues, no sé. Son momentos concatenados, ¿verdad? Y el momento adecuado sería pues seleccionar la canica que en virtud de las demás cobra la relevancia importante, ¿no? Y entonces al cobrar esa relevancia vemos que en virtud de pues de ese momento adecuado y casi de fortuna, bueno, pues todos los demás se organizan. Pero tenemos otra temporalidad que es no cronológica, que es esta Aion, que es, imaginemos todas las canicas juntas, ¿verdad? Todos aquí, ¿sí? Entonces, esa es la temporalidad, digamos que ciertas expresiones de deseo nos presentan como no cronológicas, ¿sí? Y como aquí juntas, ¿no? Que es particularmente, yo pensaría, esta relación vamos a decirlo en estos términos, como con la fantasía, ¿no? Esto que pudo haber sido, esto que se presenta aquí, que no, y que tiene que ver evidentemente con construcciones pues del alma muy, muy, muy particulares, como son los sueños, que es principalmente la noción de que luego se presenta en un mismo momento, ¿no? Y lo que hacemos al narrar el sueño o contar una historia o incluso ponerla en términos de una película, pues es organizarla y entonces sí poner las canicas de manera secuencial, ¿no? Pero fundamentalmente es la expresión del deseo que se presenta como todo junto, pues, ¿no? Y una especie de atemporalidad cronológica que nos visita de vez en cuando, ¿no? En estas nociones de pudiera haber sido, que también es otro de las acepciones que encontramos en la película y que, pues que Lacan también explora bien, ¿no? Es cuál es el tiempo del inconsciente también está vinculado con esta cuestión de lo que pudo haber sido. Entonces, tenemos como estos tres aspectos que te vuelvo a repetir. A mí algo uno de estos tiempos que suele, diríamos, de manera poética, visitarnos de vez en cuando es lo contingente, ¿no? La gracia, el encuentro, ¿no? Incluso, ¿por qué no decirlo? Momentos de satisfacción, o incluso todavía, fíjate la palabra que voy a usar tan impropia, ¿no? Felicidad, ¿no? Que son momentos que, por ejemplo, otra filósofa, María Zambrano, dice, siempre son retroactivos, ¿no? Una vez que digo, soy feliz, ya ese momento ya pasó, ¿no? Ya fue. Ya fue. Entonces, fíjate, yo me fui un poco con esta ilusión primera en la película, ¿no? Como de, bueno, pues aquí está la cosa feliz, el encuentro, y sí hay algo de eso, pero pues al final vemos esta cuestión de ya fue.
Algo que yo encontré también en la película, que es y que también invita a pensar esto de una manera de funciones, es o de aspectos, vamos a decirlo así, como de la vida interpersonal, ¿no? Intersubjetiva, interafectiva, es la ilusión de que decidimos. Porque al final, pues podría pensarse que ellos eligen, ¿sí? Eh, la profesión, ¿no? Y, y no estar con el otro y demás, ¿no? La verdad es que eso sí se me hizo un poco hollywoodense. Yo creo que en la vida, claro que sí hay un cierto potencial, una cierta injerencia del sujeto con sus circunstancias, pero precisamente porque no somos capaces de prever todas las consecuencias de nuestras decisiones o de nuestros actos, eh, pues, pues así acontece, ¿no? Entonces, bueno, solamente por ponerle todavía más desilusión al tema, me parece que la ilusión de la elección por por la profesión, pues no sé, ¿no? En realidad tengo mis dudas, me parece que no les queda de otra. Lo que me llama la atención de esto que estás diciendo también, o sea, es que hay de pronto personas que nos encontramos donde dicen es que no fue mi tiempo, ¿no? Es que a lo mejor si hubiese sido otro momento, otro tiempo, no era nuestro tiempo. O sea, creo que justamente implicaría este tiempo del que hablas, del tiempo del momento justo, ¿no? No del tiempo cronológico, no del tiempo de que no fue mi mes, no fue mi año, o sea, sino que más bien había algo ahí que no estaba puesto como para que las condiciones pues estuviesen como para compartir con alguien, ¿no? Sí, No sé pero si... la cuestión es cómo se reconoce eso. O sea, yo creo que no es sino a posteriori, en virtud de ese tiempo que ha transcurrido. Evidentemente, pues no se trata de que el sujeto se mueva en sus interacciones, sus decisiones de manera ciega totalmente, ¿no? Totalmente, ¿sí? Pero es cierto que hay vamos a pensarlo como un macrosistema, que tiene una injerencia radical en la vida de las personas. Entonces, pues lo que queda, digamos, es en esto que dices, por ejemplo, ¿no? Del desencuentro, que para mí tiene que ver con eso, o sea, el encuentro y el desencuentro, es a mí me gusta pensarlo, por ejemplo, con Freud desde Duelo y Melancolía, cuando dice, bueno, hay pérdidas que significan una serie de batallas cotidianas, día a día, ¿no? Para poder como sobrevivir a eso, ¿sí? Entonces, el hecho de llegar a un punto en el cual, por ejemplo, en este caso de la película, que no vemos realmente que sigue, ¿no? Eso siempre es muy oportuno, porque en realidad el problema de la temporalidad con respecto al deseo es que o sea, puede acontecer un desencuentro, no fue nuestro tiempo, pero la bronca es que la vida continúa. Y ese es el talante trágico. Trágico en el sentido estructural del término, es decir, que si hay un tambaleo de vida, un tambaleo subjetivo, el fin no es ese. El problema es que la vida sigue aún después de la tragedia, aún después del desencuentro. ¿Sí? Entonces, ojalá que las películas, como en la vida, terminaran donde uno dice, pues ya, aquí acabó y ya estuvo, ¿no? Pero el tema es que al acontecer este tipo de circunstancias, pues sigue, ¿no? Los acontecimientos siguen y la vida debe seguir aún con esas nociones de desencuentro.
Creo que lo que también señalas, ¿no? Es una posición, digamos, posible, ¿no? Del sujeto que puede llegar a reconocer ciertos aspectos de sus circunstancias, pero nunca habrá una especie creo yo, de, de, de amplia domesticación de las circunstancias. O sea, realmente estamos sujetos a un cierto grado de contingencia. Uh-huh. Y a un cierto grado de este macrosistema que es el lenguaje, que es vaya, en términos, la dialéctica de la interacción entre seres humanos deseantes, ¿verdad? En una cultura determinada, con una historia. Entonces, pues sí, tenemos oportunidad de injerencia sobre nuestros actos, que eso es importantísimo para nosotros en psicoanálisis, pero también reconocer que hay aspectos que son este, batallas quijotescas, ¿no? Y que tienen que ver con los ideales que cada uno de nosotros ha construido y que a veces hay que también dejar ir, ¿no? Pienso. Espérame tantito, Lee, porque siento que se trabó tu audio. Ah, ok. Uh-huh. A ver, creo que ahí estás. Es que la imagen se congeló con tu imagen, pero creo que ya. Uh-huh. Entonces, no sé qué fue lo último que se escuchó. ¿Tú me escuchas bien? Yo sí te escucho bien. Sí, te alcanzamos a escuchar, pero es que la imagen se trababa. Pero la imagen era la que estaba congelada. Oye, sí, el audio bien. Ah, ok. Uh-huh. Te iba a preguntar, por ejemplo, ya poniéndolo en un punto un poquito más particular, mi estimado Ali, en el caso en donde este chico, este Bastian, se hace la pregunta sobre ni siquiera lo que él quiere, ¿no? Sino él le apuesta a lo que cree que ella quiere, ¿no? O sea, al final le termina diciendo, pues es que yo me decidí ir allá con la jazz súper moderna porque yo pensé que tú lo que querías era que yo que tuvieras un trabajo estable, o sea, esta idea, ¿no? De no me pregunto, sino más bien hago lo que yo creo que tú quieres que yo haga. No sé si me doy a entender. O sea, la complejidad sí, claro, que puede tener ese... Uh-huh. Ajá. Sí, bueno, ahora creo que ya... No, dime. Bueno, pero es que así funciona la interacción subjetiva. Y más, todavía más, en términos, yo creo, en términos de pareja, donde la inversión afectiva pues es contundente. Se juega una relación especular, que nosotros llamamos también en psicoanálisis, pues se está jugando de manera radical el narcisismo, ¿sí? Que es la existencia de mí en relación a lo que yo creo que espera de mí la contraparte. Uh-huh. De hecho, es muy fuerte pues que eso es la cuestión del velo que decía yo desde el principio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podemos situar, como lo decíamos, esta noción de yo pongo en ti lo que creo que esperas de mí, ¿sí? Y se juega de manera y se puede llevar a un punto totalmente, vamos a pensarlo como, pues sí radical, pero a la vez también de suponer que el otro desea de mí algo que es una especie de certeza, que es una especie de identidad a la cual yo debo corresponder. Pero, mi estimado Daniel, todos entramos a la puerta de la vida por esa entrada, ¿sí? O sea, todos somos convocados, que queramos o no, a un lugar en esta vida. Y no me refiero a una especie de términos
de sentido o de cuál es mi... No, o sea, me estoy refiriendo a que hay una demanda, somos demandados, tú lo sabes, bueno, las personas que nos siguen podrán estar familiarizadas con la idea, ¿no? Eh, que somos llamados a algo, somos nombrados, y ya desde ahí, pues estamos en esta dinámica dispar, ¿no? Con respecto a lo que se espera de nosotros. Entonces, pues efectivamente yo creo que hay una gran, pues, desencuentro con eso, ¿no? Y pues bueno, en mi muy particular punto de vista, creo que pues tampoco se trata de un tema de, te vuelvo a repetir, de libre albedrío, ¿sí? Este, del todo, ¿no? O sea, claro que el sujeto cualquiera puede estar advertido de las propias condiciones discursivas que lo determinan para poder tomar ciertas decisiones en ciertos momentos, pero bueno, pues la ilusión es, 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 es potente. Uh-huh. ¿Pondrías tú, mi estimado Ali, porque esto es algo de lo que yo he platicado con gente que ha podido ver la película, ¿dirías que esta es una película de amor? Sí, claro. ¿Y de desamor? Pues sí. Em, el tema, para mí además, es que pone el énfasis en la supuesta, te vuelvo a repetir, como la supuesta condición de elección, ¿sí? Eh, y que habrá que ver, ¿no? No quiero decir que todo esté determinado ni que, pues, no se puede hacer nada, ¿no? Claro que sí. Pero a lo que voy es que, pues sí, se trata de una película de amor, solo que si por amor entendemos la armonía, la pareja que me complementa, el 100%, ¿sabes? Y el libre entendimiento y la comunicación asertiva, entonces sí estamos eh, pues en una vida hollywoodense, ¿no? Este, que bueno, a ver, no nos pongamos tan eh, pesimistas, no se trata de eso, Alison. se trata de dimensionar efectivamente el carácter demoníaco del dios Eros, ¿no? Que dicho sea de paso, pues ya Platón definió en algún momento como una de las cuatro locuras más grandes, una de las cuatro locuras divinas para los seres humanos. Uh-huh. Entonces, eh, pues claro que es una película de amor. ¿Qué hay con esta cuestión de la pasión? O sea, ¿tú crees que haya sido también una cuestión en donde eso que, como tú dices, no es que pueda haber un libre albedrío en cuestión de lo que uno quiera, lo que uno pueda? No es una cuestión de échale ganas a la relación, no es una cuestión de, bueno, vamos a echarle ganas, ¿no? Algo que se puede escuchar mucho Uh-huh. comúnmente, ¿no? No funcionó, vamos a echarle ganas. Creo que tendrá que ver también con una cuestión de carácter y de pasión, ¿no? O sea, en la cuestión del padecer, en la cuestión de que cada uno estaba como en su posición de su propio padecer en su historia, ¿no? Pues sí, y de eso hay un profundo velamiento, o sea, de velo, pues, entre un sujeto y otro, ¿no? Eso es evidente. Pero además, el tema aquí, que es una mala noticia, ¿no? Eh, que, que bueno, pues puede caber incluso la reflexión que no es que haya faltado amor, uh-huh, sino que en ciertas circunstancias el amor no es suficiente, ¿sí? Y eso pues es como es, ¿sabes? Vaya, para no ponernos, digamos, todavía más difícil el discernimiento de lo que estamos hablando, hay una historia también muy, muy, muy a cuenta, ¿no? Que es la historia de Orfeo y Eurídice, precisamente un músico y poeta,
que intenta vencer la muerte, ¿no? Para recuperar a la amada, y ni el amor es suficiente ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá lo que haya que considerar al respecto de esta película y de la historia y de las funciones que estamos nosotros evitando hacer psicobiografía es pensar que, pues en ciertas circunstancias el amor no es suficiente. ¿Y qué le vamos a hacer, Daniel? Pues unos tequilas y unos mezcales. Bueno, No, pero creo que ¿sabes? O sea, creo que sin querer hemos impactado con esta noción de que bajo ciertas circunstancias el amor no alcanza. Uh-huh. Y queda, pues obviamente queda a manera de esta especie de realidad alterna en la que cada uno de ellos pues se vuelven a encontrar y pueden llegar a suponer que puede haber cómo pudo haber sido. Uh-huh. Pero no hay manera de saberlo. Fue maestro Ali, porque usted acaba de romper el paradigma de all you need is love. Es que, pues probablemente sí, pero, o sea, es que hay que ponernos a pensar qué en esta vida es suficiente, ¿no? Pues no lo sé, ¿sabes? O sea, eso es algo que también en psicoanálisis tenemos que, nos ponemos a confrontar con ello. O sea, el sujeto se hace cargo de sus decisiones, sí, pero pues sin prever del todo las consecuencias. Entonces, sabemos que eso tampoco es del todo suficiente. Que en ciertos momentos no es que en términos de pareja no haya pasión, pero puede haber un exceso de pasión, bien lo sabemos, o que no haya amor, claro que puede haber amor. El tema es cuando eso no es, cuando eso no alcanza. Está triste o pues no lo sé. Creo que es importante mencionarlo. Yo supongo que a la gente que nos está viendo, que les interesa el tema, porque yo también estoy de acuerdo. Te lo preguntaba si tú creías que es una película de amor, porque bueno, varias personas me han comentado que no consideran que sea una película de amor, porque te muestra más bien como la versión después de la ruptura y no te lo pone como, es otro tipo de película que tiene que ver con una tragedia, que tiene que ver con un drama, pero que no es una película de amor, ¿no? Yo estoy de acuerdo porque el amor no tiene que ser el único, el amor hollywoodesco, ¿no? El amor donde vivieron felices para siempre. Creo que la gente es importante que tenga un espacio como para poder, como este, ¿no? Que platiquemos, que discutamos las otras veredas que también tendría el amor, ¿no? Algo así me parece importante. Sumando un poquito lo que estás diciendo, lo que nos compartiste el día de hoy, no sé si tú pienses, o sea, creo que al final el amor tendrá como consecuencia, lo decías hace rato, un desencuentro. El amor comienza como un encuentro y su fin tendrá que ver con un desencuentro y las implicaciones que tenga ese desencuentro. Las pérdidas, las ganancias, los movimientos, pero más no por ello tendrá que ser siempre una tragedia, ¿no? Pues no, o sea, de hecho ni siquiera hace rato que sí, la tragedia es como, lo trágico, me refiero como a eso que modifica la existencia y que sus efectos son irreversibles, ¿sí? A eso me refiero. Y cómo la vida debe seguir. Eso es lo peculiar para mí que se muestra un tanto en la película, que es pues que no concluye, ¿no? Entonces, yo creo bueno, a ver, un poco también para dimensionar lo que estamos diciendo, porque Daniel, tú empiezas muy fuerte siempre estas conversaciones, entonces, es, más que nada es como, sí creo eh, que hay vínculos que se pueden sostener, que pueden ser afirmativos, pero no significa que solo sean armonía, ni que solo sean, pues, como decirlo, como lo que podemos entender como amor romántico, si lo queremos ver en estos términos, ¿no?
porque implica el desencuentro, o sea, ya el amor se encuentra amenazado, que hay una referencia muy, muy importante de eso, o sea, el amor no puede, pienso yo, como prescindir de esa naturaleza propia de carencia, de falta de, ¿no? Desde Platón hasta, pues bueno, hasta las manifestaciones más actuales, pues es el gran enigma, ¿no? Para las generaciones. Entonces, creo que hay que dimensionar que, pues nosotros cuando tratamos el asunto en psicoanálisis, pues sabemos que hay aspectos del amor que son, pues, que son su contraparte, ¿no? Y que forman un conjunto. El problema, como siempre, es de cantidad, ¿no? De qué tanto es pues, desvinculante, qué tanto es desencuentro, ¿no? Qué tanto es la dificultad de sostener un vínculo, ¿no? Entonces creo que, pues bueno, pues por ahí va la película, sobre todo del desencuentro, la desilusión y de esta temporalidad que se asume está en el otro, ¿no? Y que efectivamente es así, o sea, el sujeto se puede confrontar al momento de cumplimiento de su deseo, pero prácticamente lo estará atribuyendo a la señalización que le venga de algún otro lugar, que es, pues, ahí hay ejemplos en los cuales pues nos movemos, nos situamos muchas veces en virtud de las señales supuestas que encontramos para acceder a lo que estamos buscando, ¿sí? Pero bueno, como toda noción también al respecto, pues todas las señales son también interpretables, ¿no? Yo me quedo pensando justamente que curiosamente en estos dos personajes juntos cuando estaban juntos había un encuentro, ¿no? Había la creación de algo que puede ser desde el pensamiento de la completud, fantasiosa, imaginaria, ahí jugándose. Pero curiosamente en el momento en donde hay la ruptura, donde hay el desencuentro, hay un encuentro consigo mismos. Entonces encuentran sus propios caminos, él pone su lugar de jazz, ella encuentra el desarrollo en la actuación, o sea, es justamente a partir de la ruptura que hay un encuentro consigo mismo, ¿no? O sea, eso es complejo porque es como la pérdida y la ganancia, ¿no? Claro, pero además yo me gustaría terminar esta participación a reserva de lo que siga en el programa, ¿verdad? Bueno, en la actividad con las personas que están comentando. En virtud de lo que estás diciendo, es que no importa, digamos, quién haya terminado a quién o cómo, ¿no? Sino que el abandonado siempre se vive en primera persona, ¿no? O sea, siempre hay, no importa quién se haya ido, ¿no? Siempre el yo es el abandonado. Entonces, esto por recordar algunas nociones que precisamente Roland Barthes comenta al respecto y lo dice de manera muy, muy, muy contundente. O sea, yo siempre soy el abandonado. O sea, el otro es el que se va, el otro es el que se ausenta, ¿sí? Y hay un momento pues de confrontación, ¿no? De confrontación con, pues con la propia condición, volvemos a decir, pues subjetiva, discursiva, ¿no? Afectiva. Y pues bueno, así está el tema. Pues mira, antes de que pasemos a los comentarios de la gente que nos está viendo el día de hoy, me gustaría también concluir con una idea que lo triste de todo esto, mi estimado Ali, es que nadie muere de desamor. Pues, híjole, pues no sé, ¿no? Como que según íbamos a hablar de un tema tranquilo, y ya veo lo que está pasando, entonces... Y vamos a hablar
Bueno. Pero bueno, vamos a esperar que la gente nos comparta, nos diga, a ver qué, si tiene dudas, preguntas, comentarios, vamos a ir viendo los saludos, te mandan saludos aquí. Jimena te manda saludos de Toluca, Lucy de Toluca te manda saludos también. Aurora también de Toluca nos está viendo, nos está acompañando. Saludos, Rosalinda, gusto que nos vayas acompañando. Te manda saludos Andrés, Andrés de acá de Toluca, te manda saludos, Ali. Luna, también acá de Toluca. Eli nos saluda también. Nos dice, nos comenta aquí Luna, dice, creo que por eso no es bueno idealizar nada ni a nadie. Pues no, las implicaciones que tenga que ver la idealización, ¿no? Bueno, es que en las relaciones. Pero es que no somos idealización, ¿sí? O sea, claro, el esfuerzo, si no tenemos ideales, ¿para dónde nos movemos? ¿A dónde avanzamos? Uh-huh. Digo, forman parte de nosotros. Entonces, pues bueno, no Pero sé. creo que una buena idea sería poder fantasear, sabiendo que eso es fantasía, ¿no? Asumiendo que eso es fantasioso, Sí, ¿no? pero O sea, porque la fantasía es el terreno fértil todavía entre el principio de placer y el principio de realidad. O sea, si hay fantasía es porque hay deseo. Y entonces, bueno, a ver, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, todo esto se trata de niveles al respecto, pero bueno, la fantasía tiene un lugar también importante y permite en ciertas circunstancias, pues también mantenerse. Uh-huh. sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Me hiciste recordar el caso de un niño, ¿no? Que por más que le digas al niño no existe Santa Claus, no existe Santa Claus, el niño lo va a escuchar, ¿no? Va a escuchar el trineo, o sea, no es Uh-huh. una cuestión de conciencia, de sapiencia, ¿no? Sino que es aquello del terreno de lo fantasioso que le permita exponer algo de su propio deseo, ¿no? Claro, y de habitar el mundo. Nos dice por aquí Luna, el complacer, creo que ya lo leí, no, el complacer a los demás con un vacío personal, ¿no? Cuando hablábamos de intentar complacer al otro. Uh-huh. Pero bueno, Te los y voy sí, leyendo y ahorita si quieres me vas sí. diciendo. Dice, en cuanto a la apoyo, pero no demasiado, nos menciona Eli. ¿Están de acuerdo? Eso es muy real, dice aquí Luna. El amor no siempre es suficiente. Pues Andy Sandoval nos dice, me encanta cómo se puede filosofar acerca del amor. Nos dice Luna, lo que es suficiente para mí no puede ser lo suficiente para mi pareja. ¿Ok? Dulce de la Ciudad de México, de allá de la UVM, mi estimado Ali, uh-huh. son alivers de la UVM. Dice, como diría Natalia Lafourcade, nunca es suficiente para mí. Raquel Guadarrama nos menciona, muy platónico y analítico lo que está diciendo el maestro. Muy Uh-huh. bien. Lo interesante es saber que amamos de diferentes formas y con diferentes intensidades, sin que terminemos muertos. Pues, Nos menciona Andy Sandoval, cuando eres el abandonado te vuelves el exiliado, de su boca, de su mano y de su corazón. pero sí, o sea, lo que yo quería señalar al Hombre, nos respecto, pusimos bien románticos, Ali, ¿eh? pero pues es que nos pones a ver esta película en Fernanda Esquivel, Ajá. dime. No, precisamente eso, o sea, lo que yo quería decir es que no, el yo siempre es el abandonado, o sea, el abandono siempre se vive en primera persona. Uh-huh. ¿Sí?
Un enorme gusto volver a verlo. Los chicos de acá de Toluca, Laura García, te mandan saludos. Gusto Muchos volver a saludos. verte, Ali. Ariadna Hinojosa también, saludos, Ali. Nos mandan saludos. Alejandra Rosas también, de la UVM, Ali. Espero que estén muy bien. Saludos a los mejores profesores favoritos. Muchas gracias. Mira, no nos valoraron, Daniel. Nos corrieron muy temprano, Ali. Esta película nos recuerda que si nos aferramos a una ilusión o a una falsa idea, dejamos pasar otras experiencias que pueden guiarnos hacia una elección mejor. Pero ¿cómo Muchas lo sabemos? Gracias, Eli. Es que ese es el problema, ¿no? O sea, no hay una cuestión como en este caso donde pudiéramos tener la doble pantalla, ¿no? De donde vemos las dos historias, ¿no? O sea, no podemos ver qué es lo que se dejó. Es una apuesta, ¿no? Pues sí, y creo que mucho de lo que se trata, pues incluso un tratamiento, es un tratamiento analítico, quiero decir, es pues asumir pérdidas para seguirle. Asumir pérdidas para seguirle. Uh-huh. Bueno, también lo decimos bien sencillo, ¿verdad? No es nada sencillo, evidentemente, ¿no? Pues lo decimos sencillo porque pues la ocasión se presta, pero por eso traía yo cuenta esta idea de la serie de batallas cotidianas, que muchas pues lleva el tiempo que lleve, ¿no? Y el monto energético, vamos a decirlo así, para, eh, para seguir viviendo. El monto. Me parece muy, muy bien, mi estimado Ali. Pues te mandan muchos saludos, ¿no? Toda la gente que te estima mucho. Saludos desde Cuernavaca, ¿no? Uh-huh. También nos están viendo desde Cuernavaca. Fernanda Esquivel, te mandan muchos saludos también. Y bueno, pues este tema, mi estimado Ali, creo que da para platicar muchísimo, ¿no? Yo sé que hay mucha literatura que nos podrías compartir en torno al tema del amor, pero pues no sé, algún texto que nos puedas compartir, que nos puedas decir. Sé que hay un montón, ¿no? O sea, hay miles de textos en torno a esto, pero a lo mejor algo que le pudieses compartir a la audiencia, que quisiera volver a leer o revisar. No sé, por ahí tenemos La llama doble, tenemos el banquete. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Qué le dirías a la banda? Estoy pensando. Es que, pues mira, evidentemente siempre es fructífero las reflexiones que encontramos pues evidentemente en el banquete de Platón, ¿no? Porque encontramos el carácter el aspecto carente del amor y que es necesario que sea así, ¿no? Pero particularmente yo, con respecto a estos temas, que de verdad, Daniel, no tenía pensado que llegáramos a este nivel de discusión, pero pues no sé, una cosa lleva a otra. Y, y bueno, creo que pues yo siempre recomiendo el banquete de, de Platón. Entonces, para mí es un texto de estos que modifican, ¿no? Que pues sí tocan, que al ser una figura literaria por medio de un diálogo, te invita como a sentarte en la mesa con los que están ahí y ver estos aspectos atemporales de la condición humana, ¿no? Que es efectivamente una realidad necesaria para los seres humanos, que son los vínculos afectivos, el amor. Y bueno, pues obviamente, si ya nos ponemos un poquito más de recomendaciones, leer
La más generalizada degradación de la vida amorosa del Dr. Freud es un texto que para mí es de una riqueza y de muy cajón. cortito y muy importante, ¿no? Si nos interesa estas, eh, estas nociones y sobre todo, pues si nos interesa el psicoanálisis, que pues es una práctica que atañe al deseo. Y ya. Totalmente de acuerdo, muy buenas recomendaciones, me encantan. Me quedé pensando en lo que decías hace ratito sobre no olvidemos el estado demoníaco de Eros, ¿no? Justamente pensando en la más generalizada degradación de la vida amorosa, cuando Freud habla sobre el estado de embriaguez del amor, ¿no? Uh-huh. Eh, yo les pediría a la gente que se conectó, que nos vio o que nos va a ver en repetición, escríbanos, díganos y coméntenos si quisieran que el maestro Ali nos dé una pequeña plática sobre el banquete, ¿no? Nos encantaría saber si ustedes lo quieren comprometer para que venga y regrese con nosotros para poder platicar un poquito sobre este texto que es increíble, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que él, que es un experto en la rama, en el área, y que sabemos que nos va a compartir muchísimas cosas? Entonces, el último texto, dice Ali, es la más generalizada degradación de la vida amorosa, De la ¿verdad? vida amorosa, sí. Es un textito de Freud que explora la condición, eh, vamos a decirlo así, ambivalente, de dos tendencias, dos corrientes amatorias, ¿sí? Que desde tiempos inmemoriales, ¿no? Se ha vinculado las dos tendencias o la dificultad. Fíjate que además ya no nos metimos en ese tema, Daniel, pero la diferencia y la posibilidad del encuentro, hablamos del desencuentro, pero del encuentro amoroso, que puede significar la perfecta, entre comillas, eh, conciliación entre el deseo erótico y el amor romántico, ¿sí? O sea, entre el amar Es que y el, entre el la amar y próxima el vez desear, pongo en mi diario. pues, digámoslo en términos así muy sucintos y hasta vulgares, ¿no? Bueno, que amar y desear se le da a muchos, pero amar y desear a alguien y a una misma persona y tener ese vínculo con una persona que se desea y se ama, eso es algo encomiable, eso sí. Uh-huh. Pues, pues te comprometo, mi estimado Ali, a que regreses con nosotros y justamente para hablar de esa cuestión del encuentro, ¿no? A lo mejor el pretexto, como sabes, siempre tiene que ver con los textos y las películas, pero creo que es un tema que a la gente, a todos nos interesa, nos encanta poder problematizar sobre el tema. Y estaría padrísimo que pudieses regresar a platicarnos, a lo mejor con la excusa del banquete, ¿no? Poder hacer una pequeña charla, porque yo sé que la gente lo va a disfrutar muchísimo. Pues claro que sí, Daniel, con mucho gusto. Cuando sea el momento oportuno y los tiempos lo permiten, sabes que con mucho gusto platicamos del carácter demoníaco del Eros platónico. Uh-huh. Nos preguntan aquí en qué tomo, ¿te acuerdas en qué tomo? ¿En qué tomo qué? Viene la más No, generalizada degradación. no recuerdo, pero es un texto de 1912, 12, 14 por ahí. La verdad es que no lo recuerdo muy bien. Pero la exploración de estas dos tendencias amatorias y del aspecto, digámoslo, como siempre, desfasado del deseo con respecto a su objeto, es ahí de una claridad muy importante en ese texto. Me parece buenísimo. Vamos a revisarlo. Creo que quien ya lo leyó no estaría nada mal que lo pudieran a revisar, que le van a echar otra ojeadita. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecer, mi estimado Ali, que hayas estado con nosotros el día de hoy, que hayas compartido con nosotros este cineclub. La gente dice aquí, me dejaron picado, que regrese. Bueno, pues Eso ya tú lo estás ya. inventando, Daniel. Bueno,
siempre ya me puede, dejaron picada. siempre puede haber Son ajá. bots. No, siempre puede haber tema para más, ¿no? Evidentemente. Cualquier queja, sugerencia, pues bueno, no sé si en estos momentos yo esté etiquetado en el video o alguna cosa, pero pues me pueden encontrar por redes sociales y ya, y me pueden mandar mensaje y de eso que les conteste es otra cosa. No, no es cierto, sí les contesto. Entonces, tomo 11, ya lo están buscando. Tomo 11. En Facebook apareces así como Ali. Ali Gómez Luna Gómez, me pueden encontrar en Facebook o mi correo alilunagomez@gmail.com para aliluna@gmail.com. Muy alilunagomez@gmail.com bien. o en Facebook Ali Gómez Luna Gómez y ya. Muy bien. Ali, pues, ¿qué te digo, no? Es siempre un gusto que compartas acá con nosotros. Sabes que Casa Lev es tu casa. Muchas Siempre es un gracias. gustazo que estés acá. Sé que es la primera, no la última vez. Entonces, les voy a dejar ahí porque están pidiendo, no lo estoy inventando aquí, dice, las redes sociales de Ali. Entonces, vamos a ponerlas ahí Okay. en la Sí. página de Alep. Y bueno, yo sé que vamos a tener algunas cosas interesantes contigo también un poco más adelante. Estuviste hace unos días compartiendo con nosotros un par de clases en el curso de filosofía, con la clase de Aristóteles y la clase de Santo Tomás de Agustín. Recordarle a la gente, si me permites, que esta semana, el miércoles, tenemos clase con Luciano Lutero. El miércoles a las 7. Si quieren inscribirse a la clase de Luciano, pues nos contactan también aquí a Casa Lev para que puedan tomar la clase, aquellos que estén interesados. Entonces, pues bueno, mi estimado Ali, siempre es un gusto, un placer, un privilegio. Como te repito, Casa Lev es tu casa, siempre será tu casa y sabes que tienes las puertas abiertas acá. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, y recomendar por último a la audiencia que yo creo que para entender, para saber psicoanálisis, hay que leer muchas otras cosas además de psicoanálisis, ¿no? Entonces, literatura, filosofía, ciencia, bueno, sabemos, ¿no? Entonces, ya en otra ocasión diremos el porqué y el porqué también de los mitos y el porqué también de literatura y el porqué de muchas cosas. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a las personas que apoyan Casa Lev y pues a Casa Lev también por el espacio y un gusto siempre compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos, no olviden darle like al video, denle like a la página para que podamos llegar a más gente. Entonces, pues nos vemos el próximo lunes de Cine Club. Va a estar Yahvé Rivera. Yahvé va a estar platicando de la película Extraordinario. Yahvé es psicóloga en el CRIT y nos va a estar platicando un poquito sobre esta cuestión de atención especial. Entonces, pues bueno, los esperamos el próximo lunes. Les mandamos un abrazo a todos y nos vemos. Descansen. Cuídense mucho.